Hola a todo aquel que esté en alguna parte viendo este video. Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Vamos a tratar el tema de lo solo Jesús. Bien, estuve por ahí escuchando, viendo ambos videos de uno de otro, pero la cosa está mal todo lo que están tratando. Bueno, por una parte, más o menos, ¿no? Por una parte, más o menos. Pero les falta un entendimiento. Quisiera yo dar lo que por la gracia de Dios he recibido, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios tengo para comentar. Bien, lo solo Jesús. Estos señores. Yo mi pregunta primero, ¿no? Porque ellos dicen hay que bautizarse en el nombre de Jesús, es solo en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús. Yo pregunto, ¿en qué nombre se bautizó Jesús? Bien, una preguntita, ¿no? ¿En qué nombre se bautizó Jesús? Bien. Dice, el bautismo, yo voy a leer todo lo que yo escribí referente a todo esto que acontece, esta puja que hay entre lo solo Jesús y los que creemos en la existencia de la Santa Trinidad o Santísima Trinidad. Bien, el bautismo es un mandamiento a cumplir. Es un mandamiento a cumplir. Ahora, esto, lo solo Jesús, que dicen, ¿no es cierto?, que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, porque si no, no es salvo. Jesucristo no dijo eso. Y si usted no lee bien, el problema vamos a dar a conocer aquí cuál es el problema, por qué usted no entiende. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el drama del por qué usted no entiende? Eso lo vamos a dar a entender. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿dónde tiene autoridad el nombre de Jesucristo? ¿Dónde tiene autoridad el nombre de Jesucristo? ¿En el bautismo? No. En el bautismo, no. Si yo leo la palabra del Señor, si usted la lee la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si leemos la palabra del Señor, usted encontrará que el nombre de Jesucristo tiene autoridad sobre demonios, sobre enfermedad, en liberación, en todas las cosas que hagamos como creyentes, tiene autoridad el nombre de Jesucristo. Ahora, alabado sea el Señor. El que vino para salvar al perdido no fue ni Pedro ni Pablo. Fue Jesús, el Hijo de Dios. Y lo especifica clarito la palabra del Señor. Jesús, el Hijo de Dios. Estos señores hacen creer, quieren hacer creer, quieren que tú creas, que Dios Padre está mirando hacia adelante, es Dios. Y si se vuelve para el otro lado, es Jesús. Y si gira para la izquierda, es Espíritu Santo. Y vuelve a la manera en que estaba y es Dios otra vez. Un grosso error. Terrible error. Pero ya vamos a ir, ¿no? En lo que estamos aquí. Entonces, Jesús dice en Marcos que el que crea en ¿quién? En el Hijo. El que crea en el Hijo y se bautice será salvo. No dice el que se bautice en mi nombre será salvo. El que crea en el Hijo. Pero ¿cómo cree en el Hijo? Ahí vamos porque si no, enseguida, no,
como está errando, no, o se está trabando, se está equivocando, no. El que crea en el Hijo a través del Santo Evangelio, a través de la buena nueva de salvación, a través de la palabra de Dios, ¿cómo puede creer en el Hijo? Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo puede llegar a conocer la persona la verdad? Pues aquel que llamó el Señor, aquellos que llama el Señor, aquellos que ha llamado el Señor, para que difundan su palabra, tienen que ser hombres y mujeres que creyeron, que se bautizaron, que leyeron y leen la palabra, pero que también oran, ayunan, se preparan para Dios y están en todo tiempo y en todo lugar dando a conocer la gracia bendita del Señor y dando a conocer de que sin Jesucristo no hay nada, que sin el Señor no hay nada. Esto lo sabemos en nuestra mente, que todo lo que hagamos para Dios Padre está hecho en el nombre de Jesucristo. Vamos a tener varios versículos en el libro de los Hechos, según lo que Jesús solo, ellos seguían por el libro de los Hechos. Pero el mismo libro de los Hechos habla del Padre. Y bueno, entonces, seguimos. Jesús dice en Marcos que el que crea en el Hijo y se bautice será salvo. Pero no dice que es su nombre. Porque si así dijera Jesús, en mi nombre, en nombre de Jesús, estaría adulterando el mismo Señor, el mismo Jesús, su palabra. Puesto que él en el libro de Mateo 28, 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesucristo. Si los apóstoles, por darle a entender a los judíos que tenían que ser bautizados para ser salvos y perdonados sus pecados, en el nombre de aquel que ellos mataron, ese es problema de los apóstoles, es cosa de los apóstoles. Pero el nombre de aquel, alabado sea el Señor, se llama Jesucristo. O sea, ese nombre que es sobre todo nombre. Ese dijo que sea hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús, la palabra, por ejemplo, Trinidad, como ellos salen, ¿no?, diciendo enseguida, claro, no sale en la Biblia, tampoco la palabra Biblia. Pero la Trinidad la forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Al estar fundados sobre los hechos de los apóstoles, ellos deberían saber que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al decir que el Padre es Dios verdadero, entonces también Cristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pues proceden del mismo Dios verdadero. El que conoce al Señor Jesucristo conoce al Padre. No porque esté viendo directamente al Padre, sino porque al ser igual y salir de Dios y haber estado con Dios y estar con Dios, desde el principio piensa igual, obra igual y salva igual que el Padre. Lo dice en el libro de Juan, cuarto evangelio, o San Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Hay otra cosa, en los versículos que nunca leen y que nunca leen, mayormente las iglesias pentecostales,
iglesias pentecostales, una cosa que me costó a mí salir del pentecostalismo, por una cosa, yo le voy a decir por qué. En el libro de Juan, cuarto evangelio, o San Juan, capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesucristo mismo dice el que, y vamos a leerlo, ¿no? Porque si no, porque no tiene la Biblia, porque no lee la Biblia, porque si tiene la Biblia, porque no lee la Biblia. Entonces vamos a leer la Biblia, ¿viste? Para que vea a estas personas que sí que también tenemos Biblia y que también la entendemos la Biblia, ¿no? Y dice así: para que todos honren al Hijo, no al que se volvió para allá, al que se volvió para acá, no, el de la máscara aquella, el de la máscara esta otra, no. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, o sea, Jesucristo, no honra al Padre que le envió. ¿Cómo? No tendría que decir que se autoenvió, que se reenvió. ¿Cómo es la cosa? Según lo solo Jesús, se envió. Pero, según la palabra, que es espíritu y es vida y que es verdad, mi palabra es verdad, dice el Señor. Entonces, yo tengo en mis manos la verdad. Y la verdad dice esto: el que no honra al Hijo, a Jesús, no honra al Padre que le envió. Alabado sea el Señor. Entonces, en el 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seguimos adelante con lo que yo escribí aquí. Alabado sea el Señor. En el libro de los Hechos, ahí es cuando tenemos algunos versículos en el libro de los Hechos, ¿no? Por aquí tenemos algunos. Claro, sí. Que tenía unos versículos, pero tuve que reiniciar la máquina porque no saltaba la cámara. Entonces ahora tengo que esperar. Así que bueno, alabado sea el Señor. Pero el problema de todo esto, hermano, no es que bautizar en el nombre de Jesús esté mal. En el nombre del Señor Jesús, como dijo Pablo, esté mal. Acá tenemos. Esté mal. No es eso. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que usted va creando un dogma, una doctrina, y entonces usted está haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Está haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Espere un segundo, que nos acomodamos aquí. Le voy a leer en el libro de los Hechos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No que era que se había cambiado, había traído otra máscara, había traído otro traje y se vino haciéndose Dios
y luego para allá se volvió y andaba de viaje para arriba y para abajo. Porque eso es lo que dice no solo Jesús. Es una vergüenza que, hombre, que la gente no piense si le están diciendo, a ver, la verdad o le están mintiendo. El problema está en que estas personas, alabado sea el Señor, al no tener el Espíritu Santo, ellos no entienden la palabra, así de claro. Extorsionan la palabra y la entienden solo por lectura, pero no por el Espíritu Santo. ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque, como dije, ellos son pentecostales. El pentecostalismo es una doctrina que se metió en las iglesias, a las cuales se le llama iglesias pentecostales. El pentecostalismo no tiene nada que ver con la palabra del Señor, o más bien con la palabra de Dios. En los 27 libros. No tiene nada que ver. El pentecostalismo no es el Espíritu Santo. A ver si hay algún pastorcito por ahí que diga, se equivocó pastor. El pentecostalismo sí es, dígame, libro, capítulo y versículo donde aparece que el pentecostalismo proceda de Dios, proceda del cielo, sea como el nombre de Jesucristo, sea como Jesús, sea como el Espíritu Santo. Que me lo diga. Alabado sea el Señor. El pentecostalismo nace cuando justo el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban en el aposento, entre los que en los que habían casi 120, y entonces por esa razón le llaman Pentecostés. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que nosotros debemos ser vivos en el Espíritu. O sea, el que bajó ese día para quedarse en la tierra hasta el final del tiempo, hasta el final de los siglos, hasta la consumación de los tiempos, es el Espíritu Santo, hasta que la iglesia sea alzada, levantada, arrebatada. Es el Espíritu Santo. Y nosotros, hermano, para poder entender lo que es sagrado, lo que es santo, lo que es de Dios, debemos ser vivos en el Espíritu, no muertos en el Espíritu. Si usted cree, mire, tal como lo solo Jesús. Una vez estuve en un lugar de ellos, porque me invitó una persona que quería ir allá, quería ver cómo eran, y lo acompañé. Entonces, yo pregunté, ¿por qué? Porque justo le profetizaron a una chica, una persona, y fueron 2 o 3 a escuchar lo que profetizaban. Y yo pregunté por qué tenían las orejas ahí, por qué estaban en la profecía. Según ellos, su doctrina de la solo Jesús es que eso eran testigos. No, esos no son testigos, esos son chusmas. Esos son chusmas. Esos son metiches. Eso es lo que son. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Que tenés que tener testigos para saber si... Entonces, escúchame, si eres vivo en el Espíritu, entonces entenderás las cosas y entenderás la palabra del Señor. Y entonces sabrás que sos hijo del Señor. Alabado sea Dios, porque dice que te pasas a ser un hijo de Dios. Entonces, esta persona, el que estaba en la puerta, me dice, vos sos sellado con el Espíritu Santo. Y yo le digo, mira, la verdad que no sé, porque tendría que preguntar para arriba, ¿viste? Y bueno, pues, yo lo que yo sé que sigo al Señor, que sirvo al Señor, que estoy en los caminos del Señor, que alabo y glorifico a mi Dios y bueno, que tengo el sello del Espíritu Santo, la verdad te digo, no lo sé. Entonces me dice, esto es del Espíritu Santo. Ah, sí, le digo. Me dice, ¿conoces la Biblia? Ah, perdón. Si eres sellado en el Espíritu Santo, hablame en lengua. Mira, ellos dicen que si vos le hablas en lengua,
entonces sos lleno del Espíritu Santo. O sea, le podés decir cualquier pavada, ¿no es cierto? Como dice una persona por ahí, Rambo Rambo saca la bazuca, cualquier pavada, cualquier balbuceo. Entonces esto es del Espíritu Santo, según ellos. Yo no creo que una criaturita que habla en lengua, diríamos, que balbucea, sea el Espíritu Santo que lo utiliza esa criaturita antes que aprenda a hablar, ¿verdad? Bueno, así están estos señores. El problema está también, sigue siendo problema, porque ellos, al creerse pentecostales, el pentecostalismo se mete en la persona, por eso ellos danzan, profetizan y hablan en lengua. Yo creo en los dones dados por el Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Yo creo en los talentos, creo en los dones dados por el Espíritu Santo, y dio dones a los hombres, que lo vamos a leer ahí. Pero no le creo a estas personas que por ser pentecostales, ellos son vivos en el Espíritu. Y ahí es el problema, que se les chinguió, se les escapó. Alabado sea el Señor. Y entonces por eso no entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es espíritu y es vida, no la puede entender un carnal. ¿Y cómo es carnal esta persona? Porque es pentecostal. Por eso es carnal, porque es un pentecostal. El pentecostalismo no viene, como dije, del cielo, no procede de Dios. Entonces es una doctrina terrenal, o sea, natural, terrenal, humana. Yo le pongo humana, porque dice animal diabólica, dice la palabra. Y yo le pongo humana. Entonces, ese es el asunto. El problema está en que estas personas van, como te dijera, a ver, no es que esté mal, como digo, vuelvo al principio, no es que esté mal bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está mal, porque es mandato del Señor Jesucristo. O sea, de Dios, porque Jesús dijo, porque voy a ir a la palabra, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo no digo nada que el Padre no me diga que diga, y ni hago nada que no me diga el Padre que haga. Entonces, por eso. Pero Jesús dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, si Pedro bautizó en el nombre de Jesús, entonces Pedro, por ser meticulosos o meticuloso como solo Jesús, meticulosos, ellos usan la meticulosidad. La meticulosidad es una cosa, es algo que vos querés que sea puntilloso, que sea aquí, que sea allá. Eso es meticulosidad. Entonces Pedro no tenía el Espíritu Santo porque no le dijo Señor. No le dijo Señor a Jesús. Bautícense en el nombre de Jesús. Pero Pablo dijo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo era lleno del Espíritu Santo. Porque la meticulosidad, eso es lo que les interesa a ellos. Ahora, no está mal bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. El problema está que estos señores pasan a errar en cuando dicen, no se dan cuenta que están negando al Hijo. Al negar al Hijo, la existencia verdadera del Hijo, niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. O sea, no son de Dios. Y corren el riesgo de ser condenados. Y yo creo que de los años que están predicando ese error, esa manera, son muchos habrán sido condenados. Ya que dice la palabra del Señor, que el que no confiese que Cristo vino en carne, y Jesucristo dice, mi Padre es espíritu, pero yo tengo carne y hueso, dice Jesús. Entonces, me parece que han cometido el terrible error y que, bueno, no es la cuestión el bautismo. No nos hace libre ni salvo el bautismo.
no nos hace libre ni salvo el bautismo, no nos salva. Si bien dice la palabra nos salva, nos, N-O-S, nos salva, pero si nosotros recibimos a Jesucristo, debemos obedecer y ser bautizados, sumergidos en las aguas, no rociado, sino sumergido en las aguas. Alabado sea el Señor. Entonces, amigo mío, ese es el gran problema que tiene lo solo Jesús. Seguimos. Por acá tenía unos versículos más sobre los hechos, ¿no? Porque ellos van mucho con los hechos. Entonces, aquí están los hechos. Tengo acá, aquí, Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros, se le dijo Jesucristo, saber los tiempos ni la época que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Alabado sea el Señor. No os corresponde, alabado sea el Señor, que el Padre. Ahora, Jesús dijo por ahí en alguna parte, alabado sea el Señor, dijo esto. ¿Por qué me llamas bueno a mí? Como diciendo Jesús, conmigo no te largues, porque yo de muy bueno no tengo nada. Y si Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno a mí? Estoy haciendo un ejemplo. Y dice, bueno es mi Padre que está en los cielos. Lo especifica, mi Padre que está en los cielos. Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 31 y 32. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. ¿A quién es este? A este Dios exaltó a su diestra como príncipe. A este es a Jesús, ¿no? A Jesús. A este Jesús. Lo exaltó a su diestra. Pero más abajo dice el Hechos 2, 38 y 39. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya estaba hablando de dos. Está hablando de dos. Pedro estaba hablando de dos. Entonces, por allí Esteban dice que en el libro de los Hechos también, 7:55, dice así. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no lleno de Dios, sino lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pies a la diestra de Dios. Mira lo que vio Esteban. Vio la gloria de Dios, el lugar donde Dios habita. Y vio a Jesús de pies a la diestra de Dios. Vio a Jesús y vio a Dios, a la diestra de Dios. Habla entonces que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo acá en la tierra antes que lo mataran, antes que muriera. Lleno del Espíritu Santo, viendo, elevando sus ojos, ve a Dios Padre y a Jesús, ve a los dos, y está lleno del Espíritu Santo. Eso es Trinidad. Todos los solos Jesús están perdidos.
porque niegan esto. Esto maravilloso. Lo niegan. Lo hablan los apóstoles. Lo habla el Hijo y lo habla el Padre, porque vamos primero, ¿no es cierto?, lo que es Lucas. Cuando Jesús es bautizado, pero antes del bautismo de Jesús, en el libro de Lucas, ¿no?, está donde está el anuncio ¿de quién? De Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces le dice el ángel alabado sea el Señor. El ángel le dice a María, alabado sea el Señor, y dice en el versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿por qué le dice el ángel, le dará el trono de David, su padre? ¿Cómo entendemos eso? Si lo leemos así literariamente, no entendemos nada. Pero si lo leemos, si somos llenos de la gracia del Señor, del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces vamos a entender esto que es espíritu y es vida. Ese es el gran problema de lo solo Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, amigo mío, yo creo que le falta mucho a estas personas para entender la gracia de Dios. Alabado sea Dios.